Vamos con la cuenta de 3. Hoy día Crisólogo ha dicho que estoy con una pésima actitud, que no lo he dejado hablar. Hola, Criso, ¿cómo estás? No sé si contestar. Ay, qué horror, se cree bien. Entonces, como le voy a dar la palabra para que dé el número telefónico, porque como ya se acostumbró, a ver, número telefónico. 619-0747, repito, 619-0747, llame ahora, llame ya. Ok, dicho esto, empezamos con el tema. Ok, ¿ya estamos bien? ¿Ya estamos bien? Sí, ya estamos bien, ya dije lo que tenía que decir. Perfecto, hablemos entonces. ¿Cuáles son nuestros derechos como consumidor cuando vamos a un sistema de emergencia? Lo que ha pasado últimamente es que hemos vuelto a ser testigos el fin de semana pasado de un nuevo caso en el cual una mamita gestante no la ingresaron como se debía ingresar para que fuera atendida. Entonces ella acabó dando la luz en un baño. Y esto se suma a otros 3 casos que se han venido dando a lo largo de este año en el cual los médicos dicen no es momento todavía de atenderla, puede esperar la paciente a pesar de que la paciente llega a emergencia. Todos hemos escuchado historias como esta, historias en las cuales la persona va a emergencia y no es atendida. Entonces hoy les vamos a hablar de sus derechos en la atención de emergencia. Lo primero que tiene que tener claro un concepto. La diferencia entre emergencia y urgencia. Usted piensa que son sinónimos, no lo son. Emergencia es algo que se produce frente a un hecho inesperado, algo que usted no pudo prever y que le ocasiona un riesgo inminente de su vida. ¿Qué cosa es una emergencia? Por ejemplo, la persona que llega sin conocimiento, la persona que llega con convulsiones, la persona que llega luego de un accidente de tránsito, la persona que llega con dificultades para respirar, etc. Esos son casos de emergencia y el médico tiene, o el centro hospitalario, tiene que disponer la atención inmediata de ese paciente. Lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué cosa es una urgencia? La urgencia es también un hecho que se presenta repentinamente, pero que no pone en riesgo la vida del paciente. Y la atención tiene que darse dentro de un lapso de tiempo razonable. 1 hora, 2 horas. No tiene que ser atendida de inmediato. El tema aquí, ¿cuál es? Que muchas veces situaciones que son de emergencia son consideradas en el hospital como situaciones de simple urgencia. Y pasa bastante en el caso de las mamás gestantes, que ellas llegan sintiendo que van a dar a luz, pero le dicen, no, te falta, estás en las contracciones, todavía falta un par de horas, no te estreses, anda que le tomen la presión, etc. Y allí es que se producen estos problemas, porque en el caso que comentamos, de la mamita que dio a luz donde no debió haber dado a luz, el bebito nació y se golpeó la cabeza, cayó al piso, dadas las pésimas condiciones, se golpeó la cabeza, le han hecho los exámenes, dice que el niño está bien, pero uno no necesariamente sabe si estos problemas, después de un golpe de este tipo, se van a manifestar de inmediato. El hecho concreto es que esas no son las condiciones para dar el... Por supuesto. ¿No? Entonces, acá la cuestión es quién determina si un caso es de emergencia o de urgencia. Lo puede hacer la secretaria, lo puede hacer la recepcionista, lo puede hacer el portero. No, solamente un médico. El médico es el único que luego de evaluar el estado de la persona que acaba de ingresar a las instalaciones del hospital puede determinar si estamos en presencia de uno o de otro caso. Ahora, en el caso de las embarazadas, Criso, no hay un protocolo a seguir. Es decir, claro, la mujer tal vez puedes decir, no, todavía no estás con determinado... ángulo de contracción, no sé cómo se llama el término médico, pero todavía tienes tiempo para las contracciones, ¿no? Pero tampoco es que la vas a dejar ahí, o sea, ¿no se le deriva a un lugar especial antes de pasar ya a la sala de partos? Yo lo que pienso es que eso que tú estás diciendo no se cumple, que es muy razonable lo que está diciendo Carla. Es decir, si una persona llega a una situación en la cual yo considero que no es emergencia, sino urgencia, por lo menos tendría que ponerla en un lugar para que esté segura. Exacto. Y que luego me pasen la voz a mí como médico si es que la urgencia se transforma en emergencia. Pero acá no, acá le dicen, anda por allá, ya te llamaremos. Debería haber un sistema que permitiera que la persona, cuando siente que realmente ya no puede más, y no solo pues en el caso de una madre gestante, de repente en el caso de una persona que al principio tenía un ataque de asma que podía ser controlable, pero que de repente se agudiza, esa persona puede morir, o sea, un asmático o una persona con una alergia puede morir simplemente porque no recibe la atención en el momento. Entonces es muy penoso que un consumidor llegue hasta un nosocomio y estando en el nosocomio sencillamente le digan que lo tuyo no es digno de una atención inmediata. Ahora, ¿cuáles son los derechos que tiene la persona? Primero, que el diagnóstico de si es urgencia o emergencia se ha dado por un médico. Y nada más que por un médico, solo por un médico. Usted, si ve que es un estudiante de medicina o si ve que es un enfermero, con el mayor respeto por los enfermeros, o por cualquier otra persona, usted tiene el derecho de exigir que se identifique la persona que le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Claro, pero si tú llegas solo, por ejemplo, y estás en un estado, digamos,
de confusión. Ahí es mucho más complicado, Carla. Ahí es mucho más complicado. Porque la persona, lo ideal es que llegue a estas situaciones acompañado. Si usted ha llegado solo, lo aconsejable es que se comunique de inmediato con una persona que lo vaya a buscar al nosocomio para que esté a su lado. ¿Por qué? Porque va a haber una cantidad de información que le va a dar el profesional de salud y que de repente usted no va a estar en actitud de entender, de comprender ni de manejar. En segundo lugar está el tema de las autorizaciones. Muchas veces se le tienen que practicar exámenes y se le tiene que disponer el internamiento y demás, y no hay una persona, si el usuario está inconsciente o está incapacitado, no va a poder comprender ni dar las autorizaciones que correspondan. Ahora, Criso, acá hay un tema bien importante. ¿Qué pasa si es que tú no estás asegurado? Los temas burocráticos creo que son los temas más importantes. Hay gente que muere por los temas burocráticos y eso es un tema... Estamos recordando el caso de la ex primera ministra. ¿No? Y... ok, llegas y te dicen, no, tú no te puedes atender. Vamos a ver, este primer caso creo que es interesante, pero lo vamos a dejar en suspenso porque ya tenemos una llamada, ¿ya? Lucero Peña de AT Evitarte. Lucero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, buenos días. Mire, tengo una anécdota. Una vez mi hermano entró por, digamos, una urgencia, porque estaba un poco descompensado al hospital neurológico. Y había una persona que tenía el CIS, que estaba con una emergencia, que era tenía una complicación, una amenaza de aborto o algo así. Y como la señorita tenía CIS, no la quisieron atender y a mi hermano, el que tenía, bueno, no tenía seguro y era como pagante, lo atendieron rápido, lo querían hasta operar de la apendicitis y era solamente una complicación. Entonces, no sé, yo pediría como ciudadana que den una atención a todos los hospitales que atiendan, digamos, como dicen, ¿no? Las emergencias primero y luego las urgencias, independientemente de que sean pagantes o asegurados, o que sea. Es importante lo que ha sido muy dificultoso entenderte, Lucero. Muchas gracias por llamar y compartir el testimonio de tu familiar. Pero acá el punto es que nuevamente se pone de manifiesto la necesidad de que la persona que va a una emergencia, a un servicio de emergencia, esté acompañada. Porque, por ejemplo, acá le estaban diciendo de que iban a hacer una operación inmediatamente, pero no se sabía por qué ni a cuenta de qué. Se han dado muchos casos de operaciones que no se tenían que realizar y que se realizaron porque la persona estaba incapacitada. Eso no es lo que debe suceder. Ahora, lo que me preguntaba Carlos, la llamada era, ¿se le puede exigir a un paciente que ingresa al servicio de emergencia que muestre sus papeles, que muestre si está afiliado, que muestre si está al día en sus cotizaciones, etcétera? No. La respuesta es no. Eso es inaceptable, inadmisible e ilegal. Recordemos que el año pasado, en el paquete de decretos legislativos que expidió el Poder Ejecutivo al amparo de las facultades delegadas, había unas normas sobre simplificación administrativa. Esas normas señalan varias cosas. Una de ellas es que las entidades de la administración pública no pueden pedir documentos previos ni condicionar la atención a situaciones que se supone que ellos ya conocen. Por ejemplo, si yo soy un asegurado de salud, está mi nombre, mi código y demás datos, no me pueden a mí estar pidiendo documentos para completar algo que ellos ya saben. Y en segundo lugar, la Ley General de Salud establece que las emergencias tienen que atenderse sí o sí y no puede mediar ningún tipo de exigencia documentaria o de cualquier otra índole. La emergencia es la emergencia porque lo que está en juego es la vida de la persona.